Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Como todos los días, nosotros estamos haciendo la reflexión de la palabra de Dios. Antiguo Testamento, primer libro de Samuel. Estamos en el capítulo 18. En este capítulo 18, el primer libro de Samuel, versículo 9. Y a partir de ese día, Saúl miró con malos ojos a David. Estamos haciendo este capítulo muy interesante, la amistad de Jonatán con David. Después de que en el capítulo 17 habíamos hablado del triunfo de David sobre Goliat. Son pormenores muy interesantes. Vaya bañando ya esa peña de cobe, lleva oye refleja, oye saca, oye manifesta, ¿verdad? A través de la palabra de Dios. Recordemos que la Biblia, recordemos que la palabra de Dios, estos 73 libros que nosotros encontramos en esta colección de nuestros libros sagrados, encontramos la realidad del hombre, es decir, la Biblia es la experiencia del hombre con respecto a Dios. Upeala ñande yaguereco ponana, ñaefini ponana, yaikua ponana, porque upese ñande yara ñande jamombe uñande. Esta experiencia del hombre con respecto a Dios. Upeacos y sejina homombe uñande peñandere kobe peyaguerecoa. Peñande ñe ave yaguerecoa upeala ñande ñamoijina, lleva ñamosarambija yecualca. Entonces, como muchas veces lastimosamente, gente inescrupulosa, sin mucho conocimiento, yo les digo, pero les digo de corazón, hay mucha gente, ¿verdad? Sobre todo en las sectas, que sin conocimiento, sin estudio, verdaderamente, uno dentro de los estudios que se hacen, ¿verdad? Sobre la realidad, más del 90% nunca han tenido universidad para estudiar un poco la Biblia en serio, ¿verdad? O sea, pensamos que es solamente ya la pareja, ¿por qué dice esto? ¿Por qué dice aquello? ¿Verdad? Atención. Porque si no, estamos destruyendo verdaderamente lo elemental y lo fundamental de lo que la Biblia nos quiere dar a entender y lo que como metodología la Biblia, siendo un libro pedagógico, nos quiere enseñar, ¿entienden? Entonces esto no es un libro de adivinanzas o no es un libro de futurología, lo que va a pasar o cómo va a suceder. Esto sucedió, sucede y sucederá. ¿Por qué? Porque es la experiencia del hombre. Aquí nosotros reflejamos y miramos la conducta del hombre. Y por lo tanto, este libro tiene como objetivo ayudarnos a nosotros a cambiar nuestra vida. Ñamañá ya refleja beñandere kobe beñandeña beñanea putu va evala oikoa va evala oikota veía lleva porque esto es cíclico
porque el hombre es hombre, entonces el hombre tiene que reflexionar, entender, saber. No es que esto ya sucedió y se quedó ahí estancado. O no es que esto va a suceder en el futuro. No, está sucediendo, ya sucedió y sucederá también siempre. Mientras el hombre exista, la palabra de Dios siempre es iluminadora porque el hombre es entonces el que recibe, mira y entiende cómo tiene que caminar de acuerdo a lo que Dios le propone. ¿Me entendés? A operar entonces con añade ya en este capítulo 18, ella va, oye, ella cañande y estamos viendo algunas de estas cualidades por una parte cuando es en forma positiva y también defectos nuestros cuando es en forma negativa. Pero teniendo esas cualidades para fortalecer, luchar, empeñarnos, porque hay que mirar siempre que la palabra de Dios es propuesta, ¿verdad? Propuesta de salvación. A salvación, hey, se ve pues si no, que dice, ina, vaya pañandeña, ya bueno, ya guata, ya ya popona jamás, peñandereco, vea, lleva, ser felices. Que tu jamás ya la ya puca, lleva. Y que tu jamás ya lleva peñande a y verdad, tener por dentro, ser sensibles a una realidad nuestra, a la realidad de la comunidad, de la iglesia, del mundo. Entonces, también aquí nos está mostrando nuestras frustraciones, nos está mostrando nuestros caminos mal hechos, de cierta manera, ya es europea, ¿verdad? Saúl se puso furioso y muy disgustado por todo aquello y pensó, a David le atribuyen los 10.000 y a mí tan solo los 1.000. Ya no le falta más que la realeza. Ahí habíamos terminado anteriormente y hoy seguimos reflexionando, pero mirando siempre todo, ¿verdad? Lo que nos va diciendo en este capítulo 18. Y a partir de ese día Saúl miró con malos ojos a David. Estamos llegando entonces a una conclusión de lo que había pasado anteriormente. Anteriormente, David había hablado con Saúl después de haber matado al filisteo. Abner, que era el jefe de su ejército, le llevó y le presentó a Saúl. Saúl entonces lo recibe en su casa, lo tiene ahí, estaba hablando, Jonatán, este es el futuro rey, este es mi hijo, este dentro del camino de la dinastía, el que tendrá que asumir la monarquía. Ay, ponave, a mí, interesante. Oye, vos socio y te, David con Jonatán, entonces él mismo se queda, ¿verdad? Lo amó, dice, es decir, un amor impresionante, un amor de cercanía. Esto es para decir que David y Jonatán llegaron a hacer este pacto para decir que David no fue ningún usurpador de la monarquía, de la realeza, sino que aquí hubo todo un camino, ¿verdad? Un camino entre los dos, ¿verdad? Entre Saúl, por una parte, pero sobre todo de los dos, entre Jonatán, que tendría que ser el que iba a continuar la monarquía, y David, que después asume entonces el reinado. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Descubre la película que te hará reflexionar sobre la fe y el sacrificio. ¡Abraham! ¿Qué estás haciendo, Abraham? Es una obra cinematográfica impactante que te llevará en un viaje emocional y espiritual sin igual. El Señor vino a mí anoche. ¿Qué? Dijo que debemos ir a Moria tú y yo. Sumérgete en la narrativa fascinante de un hombre dispuesto a seguir la voluntad divina sin cuestionarla, enfrentando desafíos y dilemas morales que resuenan a lo largo de los siglos. Lo apuesto en usted. Prometió hacer de mí un gran nombre, una gran nación. Ni siquiera tenemos un hijo. Lo tendremos. ¿Cuánto lo hemos intentado? ¿Por qué el Señor le hace recorrer tan largo camino para un sacrificio? No me interpondré en tu camino. Función especial, martes 10 de octubre, 20:30 horas. Cines Itaú
del sol. Colaboración Ñande Yarañe ETV, 40.000 guaraníes. Su único hijo. Venta de entradas al 0981 50 50 36 y 0982 40 80 10. Sigo la estrella que guía mis pasos, sigo el camino hacia ti. Mi corazón te estaba esperando, sé que tú vas a venir. Llega Navidad, te voy a encontrar, en tu presencia yo quiero habitar. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Te quiero adorar, tu nombre exaltar. En tu presencia yo encuentro la paz. Mi Jesús, oh, yeah. Río Squad, oye, oh, mi corazón te alaba, hermoso Jesús, porque en mi camino tú has prendido la luz, he seguido la estrella, como aquellos sabios, hoy te glorifico, con mi alma y mis labios. Veo la estrella en el cielo que ilumina mi sendero, tu presencia es mi anhelo, eres lo que yo prefiero, Jesús eres el primero, sigue el amor verdadero, se acerca Navidad y tú eres todo lo que quiero. Llega Navidad, te voy a encontrar, en tu presencia yo quiero habitar. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Te quiero adorar, tu nombre exaltar. En tu presencia yo encuentro la paz. Mi Jesús, sigo la estrella que guía mis pasos, sigo el camino que me lleva a tus brazos, sigo el latido que me lleva fuerte y claro hacia tu corazón. Oh, oh, oh. Sigo la estrella que guía mis pasos, sigo el camino que me lleva a tus brazos, sigo el latido que me lleva fuerte y claro hacia tu corazón. Oh, mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Te quiero adorar, tu nombre exaltar. En tu presencia yo encuentro la paz. Mi Jesús. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad.
Este 22 de septiembre, a partir de las 19 horas, prepárate para una experiencia única en Asunción, Paraguay. Con Maika y Fruto del Madero, una noche de fe, música y adoración que no querrás perderte. Será una noche llena de música, adoración eucarística, cantos y testimonios que tocarán tu corazón. Únete a nosotros para elevar nuestros corazones y alabar al Señor en una adoración profunda y significativa. Experimenta la conexión espiritual a través de la música y los testimonios que inspirarán tu fe y renovarán tu espíritu. Los organizadores de este evento son el grupo Misión, Madre de la Divina Gracia de la Rosa de la Paz, quienes han trabajado incansablemente para traerte esta experiencia espiritual inolvidable, este 22 de septiembre, 19 horas. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe y Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este hermoso libro de Samuel, ¿verdad? Del primer libro de Samuel, capítulo 18. Nuestro tema del día de hoy, queridos amigos, es que lastimosamente, ¿verdad? En este versículo 9, a partir de ese día Saúl miró con malos ojos a David. Estamos subrayando y esta es como una conclusión, ¿verdad? Ahora la mente de Saúl, de cierta manera, está lleno de sospecha hacia David. Empezó a escuchar casi todo lo que David decía con oídos sospechosos. Pero podemos mirar también, y nosotros reflexionamos los cursos anteriores, ¿verdad? Y estamos mirando ojos sospechosos. Ella inhala ojos sospechosos, o oídos sospechosos. Mañana ya hay todo sospecha. Entonces venía sospechoso ante ella. Todo se nos vuelve sospechoso. Veía las acciones de David con ojos sospechosos. Sus pensamientos estaban retorcidos por la sospecha. Todo era sospechoso ayer. ¿Sospecha de qué? Y de que David entonces estaba para usurparle la monarquía, para usurparle el reinado. En realidad ya hemos presentado y se nos ha presentado en todo el caminar de esa monarquía. No lo habíamos comenzado desde el capítulo 8, ¿verdad? Que comienza Samuel, que era juez, sus hijos, lleva entonces el pueblo mismo que le pide un monarca, un rey. Dios les dice qué va a suceder. En fin, ya el 9 ya te presenta a Saúl entonces que va asumiendo. A veces después pelea Saúl las primeras batallas, pero después viene ya un gran pecado de Saúl, ¿verdad? El querer asumir todo. O sea que Saúl, como ve, tiene problemas y nada, ¿verdad? Ya el mismo nombre, luego después que el autor sagrado le da a este personaje, ¿verdad? El primer rey de Israel, es el famoso verbo sha'al, que quiere decir prestar, o pedir, o rogar. O sea, todas estas acepciones, ¿verdad? Dentro de la terminología sha'al. Y de ahí vendrá Shaul. Entonces, a este personaje, a este rey, se le presenta, o el autor sagrado le quiere presentar simplemente diciendo, ¿sabe qué? Cuando hay la sheipotaje, este es alguien que yo les voy a prestar porque ustedes me pidieron teoína, ¿verdad? Peyerure hawen teoí shañe con placeta venendie, me la penderreina. Entonces se acuerdan que le dio
lo positivo o lo negativo, como uno quiera entenderlo aquí, ¿verdad? Pero atención, el rey se va a adueñar de las quintas de ustedes, de las viñas de ustedes, de sus hijas, o ya pueda decir que panadera, o ya pueda de sus hijos le van a hacer entonces soldados, guerreros, o tomar no vende ahí, guerra, a ver, atender a la penderreire. A ver, tareita, a ver, pender a seta, a ver, me gusta peclaman, bueno, y tal cual, ¿verdad? Pero ahora hay otro, ¿verdad? Que nosotros ya recordamos y conocemos, estoy haciendo un repaso rápido, que Saúl, ¿verdad? También tuvo ahí de nuevo, ya enseguida, un gran error, ¿verdad? Porque él de cierta manera lo único que está haciendo es mirarse el propio ombligo, ¿verdad? El capítulo 14 también nos habla un poco cuando ya entra en escena Jonatán, que sería el primogénito que tendría que sustituirlo. Pero antes de eso también se le presenta a un Saúl, ¿verdad?, que quiere asumir todos los poderes, se quiere volver un dictador. Está bien la monarquía, todo lo que sea, pero la monarquía en ese sentido, o el rey, de cierta manera, no tendría que estar para adueñarse y decir, no. Sino que la intención, ¿verdad?, del autor sagrado es siempre aquella de mostrarnos y de decirnos que todo gobierno o todo personaje que está al frente de una comunidad tiene que regirse de acuerdo a las necesidades de la gente y del pueblo. Para eso que se te pone al frente. Llega tu amuesa la reyesa, pearaja la reyesa, cuá. Pero por la pinta es nomás luego una tendencia, ¿verdad?, del hombre de querer mirar su ombligo y desde esa realidad querer ponerse por encima de los demás. Eso parece que se nota nomás, ¿verdad? Entonces uno conoce, ¿verdad? De repente se encuentra con las personas, gente mao y se pega, se amó, se. A pegar la Saúl o ya pues en se la yago, a veces la re, la se oye ya pues, la se hay potajay, lo que sea. Y entonces ahí ya nos olvidamos del ñande o sino del pe, tena mare no debe vaciar ni moyana, jamás beba la se y pucuyana lleva como nación, como estado, como pueblo, para poder regir, porque Ñicotengo la tendota dentro de un grupo, Ñicotengo la tendota lleva Peñan de Abuitebe. Así que, queridos amigos, vamos a volver nosotros enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro. Como cristianos auténticos. Bueno, hoy, queridos amigos, estamos leyendo a San Pablo, que le escribe a Timoteo, capítulo 3 del 14 al 16. Querido hijo, aunque espero ir a verte pronto, te escribo estas cosas por si me atraso. Así sabrás cómo comportarte en la casa de Dios, es decir, en la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. En efecto, es realmente grande el misterio de la fe. Él se manifestó en la carne, fue justificado en el Espíritu, contemplado por los ángeles, proclamado a los paganos, creído en el mundo y elevado a la gloria. Queridos amigos, así entonces, el autor sagrado, ¿verdad?, del que está escribiendo aquí, de San Pablo, primero luego se identifica con el Atiguazú, es decir, con la iglesia de Dios. Obviamente, peña identifica a la iglesia de Dios.
Es decir, identifíquense a su comunidad, identifíquense ustedes a esta realidad en la que ustedes se están encontrando, ¿verdad? Esta es la realidad donde ustedes se encuentran, es la casa verdadera de ustedes. Consideren, por lo tanto, ¿saben qué? En esta asamblea, en esta comunidad, en esta reunión, que ustedes son familia. Es importante que la llegue cuando me lleva porque peñan de yara y iroñan de hina, penco, de comunidad, oga puisha, lleva peñeñan duana. La relación donde podemos ayudarnos, donde podemos entonces decirnos la verdad, donde podemos sobre todo indicarnos el camino del bien, queridos amigos. Porque ñandego y catula lleva y catuya yo pero sin embargo, cuando tenemos como el principio fundamental el Evangelio y las normas que justamente aquí Pablo también le está diciendo a Timoteo, Arvindere Guatara, tenés que mirar y hacer considerar que tu comunidad sea una familia donde en la familia pueda decirse la verdad y se pueda mostrar ese camino cierto que nos lleve a la felicidad. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Pensaba hacia cosas hermosas que sin ti nada serían. Tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no, contigo no. Llamaste, clamaste, rompiste mi sordera, brillaste y resplandeciste, fugaste mi ceguera. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Retenían las cosas preciosas que sin ti nada serían. Y tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no, contigo no. Exhalaste perfume y lo he respirado. Gusté de tu sabor y hambriento he quedado. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan
yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Me tocaste y abracé tu paz y suspiro por ti. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe y Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este hermoso libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 18. Hoy nuestro tema que subrayamos. A partir de ese día, Saúl miró con malos ojos a David. A partir, entonces, de ese día, Saúl miró con malos ojos a David. ¿Qué nos quiere decir, queridos amigos? ¿Qué es lo que nos está ayudando a reflexionar y a entender, verdad? Este pasaje, que justamente cuando nosotros miramos simplemente nuestros proyectos, cuando nosotros miramos simplemente peñande punu allá ya lleva cato este entonces ñande ya pola icane ya pues peñande yara hoy potá, porque lo que Dios quiere verdaderamente es que nosotros abramos los ojos, nos demos cuenta qué nos enseña la Biblia, qué nos enseña el camino de Dios, y por ahí vamos a ir caminando y vamos a ser personas, entre comillas, ¿verdad?, consecuenciales a lo que Dios nos propone. Es decir, consecuenciales quiere decir consecuencia en nuestra vida. Se tiene que notar, se tiene que vivir. En cuanto que Saúl apenas se da cuenta de que David está comenzando a ser popular, entonces él ya tiene envidia, ¿verdad? Ya no le falta más que la realeza a la cuenta. Y vale, te iba a Pepe Güero Zapucay, Pepe Ye, que él mató a 10.000, 1.000 temas PMS, que decir que se David a Bebe en Maná, entonces quiere decir que la tendota o una vaina, pende a usted, peoñe, moyana, pende, no debe, entonces va a tener que ser aquí David. Ay, este sí que es un dolor bastante difícil, ¿verdad?, de que nosotros afrontemos. A partir de ese día, Saúl miró con malos ojos a David. Le mira con malos ojos porque justamente con esto nos está diciendo que Saúl no acepta absolutamente la posibilidad de que Dios actúe también a través de David, a través de otras personas. Es entonces el mal de la humanidad. Es el mal también de cada uno de nosotros.
cuando solamente nos preocupamos y pensamos y creemos que ñandente hoy ya lleva la shaya po a la sheja ea peante hoy lo icoa a la she peja eva cuando ya po enojina doy como hay hoy. Entonces estamos haciendo justamente todo lo contrario de lo que el Señor nos quiere enseñar, ¿verdad? O por lo menos a través de este libro de Samuel, porque en la figura de Saúl estamos encontrando a ese personaje. A pesar de la ñandella, ¿verdad? Nos volvemos dictadores, dictado. Pellapó la ceja EAMM, a pellapó en la ceja EAMM. Y después comienza entonces la fuerza, comienza la imposición y todos los detalles así que son imposiciones muy negativas que no nos hacen crecer, ¿verdad? Nunca como cristianos. Aquí entonces ya habíamos visto que Saúl se ponía furioso, pero furioso, tremendamente, porque en ese versículo 7 decía Saúl ha matado a miles y David a 10.000. Y entonces Saúl se puso furioso, ¿viste? Y muy disgustado por todo aquello. Y pensó, a David le atribuyen los 10.000 y a mí tan solo los 1.000. Ya no le falta más que la realeza. Y ahí viene el versículo 9 con una conclusión. Y a partir de ese día Saúl miró con malos ojos a David. Lastimosamente desde ese día. Entonces, ahora la mente de Saúl está llena de sospechas, decíamos, contra David. Decía con oídos sospechosos. Veía las acciones de David con ojos sospechosos. Sus pensamientos estaban retorcidos por la sospecha. Entonces, hay un autor que dice con respecto a esta descripción lo que le pasó a Saúl. Él decía que Saúl cedió a este vicio diabólico de la envidia. Hay que ver. Trapp se llama este autor, ¿verdad? Biblista. Trapp, entonces él mira y dice que lo que está haciendo Saúl es ceder, caer, dejarse llevar. ¿Por qué cosa? Por este vicio diabólico de la envidia. Diabolos, ¿verdad? Diabolos quiere decir justamente el que nos divide, el que nos pone, el que nos separa, ¿verdad? Entonces, aquí nos encontramos con esta palabrita, la envidia, con esta realidad, la envidia, con esta actitud nuestra, la envidia. ¿Y qué es lo que hace? Y nos divide enseguida. Ahora algo la ñandina. Es el vicio diabólico. Nos divide. En vez de ayudarnos, en vez de procurar, qué bien, qué pucha, por fin tenemos a alguien que nos puede ayudar a que podamos hacer algo con alguien que tiene estas capacidades, estas cualidades. En adelante fue como fuego en su seno, en más, ¿verdad? Fue como fuego en su seno, como un gusano que continuamente le roía las entrañas. Imagínense entonces cómo Trapp está describiendo, ¿verdad?, esta actitud de Saúl, como un gusano que te corroe las entrañas, ahí adentro, ¿verdad? Entonces, ¿verdad?, esas entrañas que están ahí. Lo miraba con mal de ojo, escudriñando todas sus acciones y sacando lo peor de todo. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. A pesar de que desde hacía muchos años no tenían sacerdote, la comunidad cristiana de Corea mantenía intacta su fe y resistía con estoicismo la persecución sin tregua a la que la sometían las autoridades porque sentían que era una amenaza para su cultura y religión ancestral
Y por eso había que extirpar a esa creciente comunidad que ya pasaba de 10.000 prosélitos. Con el fin de ablandarlos, realizaban periódicas ejecuciones públicas en las que hacían gala de torturas tan atroces que ni el mismo Diocleciano se habría atrevido a ponerlas en práctica, como sucedió con Santa Ágata Kim, a quien después de negarse sistemáticamente a renegar de su fe, a pesar de ser apaleada, obligada a caminar sobre ascuas y pincharla con agujas por todo el cuerpo, fue atada por el cabello y las muñecas al travesaño de una cruz empotrada sobre una carreta tirada por briosos caballos que, asusados a punta de látigo, emprendieron veloz carrera por un terreno pedregoso que hacía saltar el carruaje, y cada brinco le arrancaba manojos de pelo con la piel adherida, y a medida que su frágil cuerpo se iba descoyuntando, alababa a Dios con más vehemencia. Entonces los verdugos la descolgaron, la desnudaron, y mientras uno de ellos le sostenía la cabeza, otro le asestó con la espada varios tajos hasta decapitarla. Y uno de los que más animaba a los valientes cristianos era el padre Andrés Kim Tae-go, nacido el 20 de agosto de 1821 en Corea, 7 años después de que su bisabuelo Pius Kim Chin-hu muriera en la cárcel a causa de la inanición y las torturas que le infligieron sus guardianes ante su negativa de volver a su religión ancestral. Y esta entereza del patriarca, más la entrega de su padre a la evangelización, se constituyeron en el mejor de los acicates para que Andrés se inclinara hacia la vida religiosa, sueño que logró cristalizar cuando, por invitación del padre Pedro Maubant, caminó 1.300 kilómetros hasta el seminario de la colonia portuguesa de Macao, en donde completó sus estudios con notas sobresalientes, y en 1845 fue ordenado sacerdote en Shanghái, el primer coreano en alcanzar esta distinción, y acicateado por el martirio de su padre Ignacio, ocurrido durante su ausencia en 1839, regresó a su país con la idea de sentar las bases de una ambiciosa evangelización y de despejarle el camino a otros misioneros que llegarían más adelante. Su liderazgo, su elocuente predicación y su abnegación para servir a los demás pronto lo pusieron en evidencia con las despiadadas autoridades que le siguieron los pasos y lo capturaron a mediados de 1846. Lo sometieron a toda clase de vejaciones y suplicios, pero en vista de que nada lo haría cambiar de opinión, y por el contrario sus vigorosas predicaciones en la cárcel, lograba copiosas conversaciones entre sus compañeros de cautiverio, todos eran presos comunes, aceleraron su condena, y el 16 de septiembre de ese año fue decapitado, cuando apenas contaba 25 años, y su cabeza exhibida como escarmiento en una plaza de Seúl. El martirio de San Andrés Kim se sumó al de muchos otros que con valentía y temeridad sostuvieron la lámpara de la fe para iluminar al pueblo coreano, y en ese mosaico encajó un laico de 45 años llamado Pablo Chon-ha-sang, nacido en 1795, cuyos padres y hermanos, Elizabeth y Carlos, murieron martirizados y por esta desgracia todo el patrimonio familiar se perdió. Sin embargo, para Pablo Chon-ha-sang, esa bancarrota fue un alivio, porque liberado de todos los bienes pudo dedicarse de lleno a la evangelización y de hecho se convirtió en líder de la incipiente iglesia coreana, para la que adelantó gestiones ante la Santa Sede con el fin de que enviara sacerdotes a esa comunidad olvidada que desde hacía varios decenios no tenía clérigos, objetivo que logró en 1831, cuando el Papa creó el Vicariato Apostólico de Corea y lo puso al cuidado de Lorenzo José Mario Imbert, un misionero que hacía su labor en China y en Corea revitalizó el espíritu cristiano, pero no le alcanzó para ordenar sacerdote a Pablo Chon-ha-sang, porque cuando estaba a punto de hacerlo, ya Chon había terminado sus estudios y escrito una carta al primer ministro, obra considerada como el primer tratado coreano de apologética. Ambos fueron apresados, torturados salvajemente y decapitados con un día de diferencia. Pero ahí no paró la cosa, porque ese mes de septiembre de 1839 se puede decir que fue el más cruento, dado que a decenas de seguidores anónimos de Cristo, niños, ancianos, mujeres, hombres, jóvenes y viudas, se les ejecutó sin miramientos. A estos tres y a otros 100 mártires más,
canonizó San Juan Pablo II el 6 de mayo de 1984 en Seúl, en una ceremonia que congregó a más de 1 millón de personas. Por eso hoy, 20 de septiembre, día de su festividad, pidámosle a estos mártires que nos den la suficiente entereza para proclamar la buena nueva. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Septiembre, los sacramentos. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yarañe, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo y no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre, consuélame de mis penas, es que no quiero ofenderle más, que por tus ojos misericordiosos quiero ir al cielo y verlos ya. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre, acógeme en el pesebre, junto a tu niño y a San José, que por tus ojos misericordiosos
toda mi vida sea un Belén. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Te invitamos a que te prepares para una experiencia inolvidable. ¿Alguna vez soñaste con caminar por los senderos donde Jesús caminó? Este es tu momento. Únete a nuestro emocionante viaje a Tierra Santa y descubre la historia sagrada como nunca antes. Pero apresúrate. Los lugares son limitados y se están ocupando. No querrás perderte esta oportunidad única en la vida. Reserva ahora y sé parte de esta travesía espiritual. Tierra Santa te espera. Llama a este número. Listo. Te llevamos a Tierra Santa. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este hermoso libro de Samuel. Nuestro estudio bíblico, ¿verdad? De todos los días. Hoy con este capítulo 18 tan interesante, sobre todo este versículo 9. Porque aquí va a llevar después a Saúl, que le está mirando con ojos sospechosos a David. Esto lo va a llevar a algo más. Vamos a entrar después ahora. No vamos todavía a reflexionar, pero desde el versículo 10 van a venir consecuencias terroríficas, porque Saúl ya va a querer incluso asesinar a David. Se dan cuenta que es un trabajo magistral lo que está haciendo el autor sagrado. En pocas líneas, en pocos versículos, nos va presentando la realidad humana, la realidad del hombre. Aquellos que necesitamos primeramente, nos asociamos, procuramos, entre comillas, ayudarnos, no sé si es lo más. Después vamos haciendo, conquistamos algo, entre comillas, como que lo disfrutamos eso. Pero después ya comenzamos a adueñarnos de eso, porque ya estamos pegando allí, nos anquilosamos. Ay. Y entonces continúa, ¿verdad? Continúa. Y eso es lo que nos va describiendo aquí este texto maravilloso, ¿verdad? El texto de la amistad de Jonatán con David. Luego, desde ahí va a ir surgiendo el celo o los celos, porque son tantos, ¿verdad?, de Saúl con respecto a David. Y luego vamos a ver los planes de Saúl también para deshacerse de David. Imagínense a qué estamos llegando. Estamos llegando a un querer deshacernos de esa persona que de cierta manera está haciendo tanto bien. ¿Me entendés? Por eso yo les decía cuando comenzamos a reflexionar estos pasajes bíblicos, muchas veces, siempre voy a ya seguramente, en nuestras actitudes, en nuestras iglesias, en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestras empresas, en nuestro país, en nuestras formas de gobierno. ¿Qué es lo que queremos? En el fondo, cuando comienza la envidia, cuando comienza la maldad y cuando ya no nos queremos más, queremos deshacernos. Queremos deshacernos de los demás. Y entonces procuramos de todo, ¿verdad? Y entonces decimos, no, veando y coi, no, pensando y como, ay, no, pea y se hace, ¿entienden? Entonces este es el famoso deshacerse.
Este es el famoso ñañen volado, ¿entendiste? Entonces, queridos amigos, aquí tenemos que mirar y aquí tenemos que entender lo que significa verdaderamente una propuesta también de Dios, lo que significa una propuesta del Señor para nosotros. Entonces, tiene que haber un cambio, ¿verdad? Porque el versículo 9 lo que nos está enseñando y nos está diciendo es que si Saúl, a partir de ese día, miró con malos ojos a David, quiere decir que esta es una realidad tan cercana también a nosotros. Cuando no nos gusta algo, cuando nos damos cuenta que alguien, oye, popeteina, y pega, oyuca 10.000, veja llegó 1.000, de llevan de 1.000, de pega 10.000, entonces enseguida pues ya asociamos, ¿verdad? Nadie de nosotros, en todo caso, procura mirar, aplaudir y decir, mira qué lindo. Mira qué bueno. Entonces nos volvemos fanáticos de situaciones en que nosotros, Dayaye Popetei, no ayudamos, no procuramos que el otro crezca verdaderamente, que el otro pueda hacer algo positivo, sino que al revés, comenzamos a mirar de una manera hasta casi negativa, ¿verdad? Sin embargo, hay una dinámica en la acción de Saúl, ¿verdad? Aquí entonces estamos viendo en esta dinámica del accionar de Saúl que hay una conciencia culpable. Hay una conciencia culpable. ¿Se acuerdan que ya Yahvé le había dicho y él lo había sentido? Dios te ha desechado como rey sobre Israel. Dios te ha desechado. Dios te dejó de lado. Algo haga entonces a ñanduina. Ñande yara sheshere yasemboke. Va ela y coagina. Peabela de cae. Pe tipo peabela genoina. Comita irusuko. Como ya a veces ni. Ese gina posiblemente va a ser el rey. Oñe penuma o máquina. Oñe penuma o gendujina lleva. Apeabe. Y acaben de la ñebrúa lleva retumbar. Y entonces, como él recuerda, viste que los recuerdos negativos en este sentido vuelven siempre. Vuelven siempre. Y aquí es justamente como ese ayer mañana. Aquí dice, Dios te ha desechado como rey. Y entonces un hombre honorable dimitiría. Pero si Saúl fuera un hombre honorable, no estaría en este delito. En cambio, Saúl se preocupaba. ¿Cuándo me quitará Dios el trono? ¿Entienden? ¿Cuándo Dios me va a quitar el trono? Entonces lo que yo quiero hacer es evitar lo más que se pueda, porque si ya hay una máquina peñante y ya la se queja. Y por eso que le veo aquí a David como alguien que me está acechando y que me está serruchando el piso. Y entonces miro con malos ojos su presencia aquí delante de mí. Bueno, queridos amigos, upealo y coañan en diaina. Hoy coañan en día el año de obispo cueran, y el año de país cueran, y de diácono cueran, y de capilla cueran, y de gobierno, y de ministro, y de presidente, y de su, y de eru, o sea, entero este año. Ani que ñaimo apea que es solamente para un fulano o fulano. Pea entero este ave más, porque todos tenemos esa actitud de Saúl. Todos queremos deshacernos de alguien. Apea y ponaña de ella de ya te día, pea y ponay. Porque quiere decir que nosotros nos sentimos culpables de algo que da ya poponaina. Pella ya poponano que te teñan de ya no me etañan de agua ya popona beta gato. Y también al mismo tiempo vamos a aceptar y vamos a ayudar y vamos a querer que ese otro haga bien también lo que Dios le ha encomendado. Queridos amigos, les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.